tengo 27 años dentro de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí como agente del Ministerio Público. Ahorita estoy gozando de un permiso. Estoy trabajando materia familiar. Soy procuradora del menor en la ciudad de San Vicente Tancuayalab. Y pues bueno, también estoy cursando una maestría y parte del doctorado en Derechos Humanos. Bueno, antes de iniciar esta clase, ¿verdad? Pues sí, me gustaría conocerlos y obviamente no quiero empezar sin darle las gracias al doctor Camilo por esta invitación. Me siento muy honrada de que me haya tomado en consideración para la impartición de esta materia. Y bueno, también me gustaría conocerlos, me gustaría conocer sus nombres, sus edades, a qué se dedican, aparte de ser estudiantes de la carrera de licenciado en Derecho. Sí, me gustaría saber en qué trabajan. Y pues decirles también que valoro mucho y honro mucho el hecho de que ustedes estén día a día mejorando, que estén llevando a cabo una licenciatura. Y pues bueno, no es fácil, creo que independientemente de que pienso que algunos trabajan, esto es algo muy loable, habla muy bien de nosotros mismos. Y sí, comenzamos con a quién le gustaría participar. A mi maestra está bien. Buenos Sí, días. Yo soy Gabriela González, soy licenciada en psicología, soy de aquí de la Ciudad de México y pues estoy estudiando Derecho pues primero porque me invitaron, aquí en la familia pues hay varios abogados. A mí nunca me gustó la carrera, pero bueno, después de tanta insistencia de uno de mis hermanos, pues aquí estoy aprendiendo mucho. Honestamente sí me está gustando mucho la carrera. Creo que es muy, muy amplia y nunca termina uno de estudiar. Bueno, creo que cualquier materia, pero derecho sí me parece que es muy, muy amplia. muy Pues bien, aquí, muy contenta. te Te felicito, Gabriela. felicito, Efectivamente, la carrera Efectivamente, la carrera. es una carrera muy loable, muy significativa. Desde nuestra trinchera podemos hacer grandes aportaciones mundialmente, no nada más entre nosotros, mundialmente todos podemos aportar un granito de ayuda, porque es muy loable para ayudar. Creo que los que son abogados en derechos y más que tú que tienes la carrera de psicología, que estudias el comportamiento humano, sabes que se puede lograr mucho a través de nuestras profesiones para el prójimo. Y aparte, pues nos genera un dinero, una aportación económica. Muy bien, felicidades, Gabriela. Gracias por tu participación. ¿Quién sigue? Hola, hola, soy Vero. Yo soy de Querétaro, soy fan de Río Querétaro. Pues estoy prácticamente formalizando ya mi carrera porque pues, ya soy parte del ámbito. Desde hace 15 años trabajo para la Fiscalía General del Estado de Querétaro en el área de investigación. Soy auxiliar de un fiscal, pero pues nada más tenía encarrerada mi carrera, pero no la había culminado, entonces me di a la tarea de volver a ingresar para culminarla, pero y aquí estamos. Perfecto. Pues ya soy parte del ámbito, ya conozco un poquito, no todo, pero ya estoy como que un poquito empapada, y Claro. pues, pero no está de más todo lo que en un momento dado nos aportan ustedes. Hemos tenido muy buenos catedráticos, entonces pues nos hablan un criterio amplio pues en todas las materias, ¿no? Especialmente a mí, obviamente el doctor Camilo es especialista en mi materia y entonces pues obviamente pues he aprendido mucho de y de todos, o sea, en general de todos. Qué bueno, Verónica. Me da mucho gusto que ya conozcas el tema de investigación. Esto es muy importante y bueno, te doy la bienvenida. Gracias por tu participación. Un gusto conocerte. ¿Alguien más? Laura Constantino. ¿En qué punto se quedaron? ¿Se están presentando? Así es.
Perdón, quisiera saber de los alumnos, también eres alumna, ¿verdad? Sí, soy alumna. Ajá. Quisiera saber la presentación, por favor. Mi nombre es Marta Laura Constantino Rivera. Yo soy de profesión, tengo una profesión, soy enfermera, intensivista, he trabajado 15 años en el Hospital General de México. Me gusta lo que hago, pero también viendo todo esto de que hoy en día ya hay muchas denuncias hacia el personal de salud, pues me he estado involucrando un poco más en el derecho. Perfecto, qué bueno, es muy, muy bonita el área donde te encuentras, que también es servir. Igual, muchas gracias por tu participación y qué gusto tenerte como alumna. Y pues he empezado a amar también el derecho. Al principio no me gustaba, me sentía obligada, pero pues sí me llama la atención. Sí, sí me Y ya que empiezas a llevar tus casos y empiezas a entrar en la abogacía, te vas a enamorar de la carrera. Eso sí te lo aseguro. Sí. Adelante, ¿alguien más, compañeros? Pueden llamarme Doriselda, maestra, como mejor se sientan ustedes. Y pueden interrumpirme en el momento que tengan alguna duda. Por mí no hay ningún problema. Perdón, es acuerdo? que yo tengo un tema aquí en mi casa. ¿Me pudieras nada más decir, porque ya no le escuché, qué materia es la que nos va a impartir usted? Bueno, vamos a hablar de una ley especial. Una ley Ah, especial, ¿sí? Que en estos momentos, bueno, vamos a empezar desde las directrices y es la Ley de Justicia para Adolescentes. Esas directrices nos van a... ¿Sale? Bueno, ¿alguien más? Si no, para iniciar la clase. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya les había dicho, vamos a hablar de una ley especial que involucra a los menores. Esta ley especial tiene sus apoyos a través de los diversas leyes mundiales, internacionales, para poder aplicarla a los jóvenes eh, que son delincuentes. El tema que vamos a ver es el menor involucrado en actividades ilícitas. Sí, es un tema pues muy especial, ¿verdad? Vamos a iniciar desde la involucración del menor en este tipo de delitos. Menor delincuente, por ahí sí tenemos las diapositivas, yo las mandé al grupo para que las presentaran, y vamos a ver lo que es el menor delincuente. ¿Qué es el menor delincuente? A ver, Gabriela, me gustaría, por favor, que me dieras una opinión. ¿Qué significa para ti el menor delincuente? Pues para mí aquel individuo menor de 18 años, que es bueno, la mayoría de edad en nuestro país, que ha cometido algún acto ilícito, Muy por el bien, muy cual bien, muy se bien. le deba castigar. Sí. Así es. ¿Otra persona? Yo, para mí, pues obviamente, como lo refiere Gaby, es un menor de 18 años que comete una conducta delictiva. En su caso, pues yo un poquito más empapada, pues sabemos que está dividido en etarios, etario 1, etario 2, etario 3, que en un momento dado es que de 12 a 14, 14 y 6, 16, 18 años. Entonces, para mí es eso. Muy bien, muy buenas opiniones las de ambas. Efectivamente, el menor delincuente es toda persona, niño o joven, considerado culpable en la comisión de un delito o una conducta con características de delito. La persona menor de edad que infringe la ley penal está considerado con una capacidad dentro de la delincuencia juvenil, al igual que el adulto. Y esto es producto de varios factores que interactúan para que esta persona, que es un niño o es un joven, pueda delinquir. Algunos de los ponentes, grandes estudiosos, han coincidido en que para poder estudiar la conducta de un menor de edad, pues debemos eh, acudir a un examen multidisciplinario, como pudiera ser la criminología, también la sociología, la psicología y el aspecto educativo y penal.
Entonces, cuando hablamos de una persona, que dijimos, comenzamos diciendo que es una persona, niño o joven, estamos hablando de una persona que es capaz de tener la conciencia de lo bueno y lo malo, ¿sí? De distinguir el bien y el mal. Entonces, estos niños, estos jóvenes, adolescentes que infringen en una conducta delictiva, deben ser seguidos en investigación de una manera distinta a las personas adultas. Eh, ¿Ello por qué? Bueno, tenemos ahora aquí en México el problema de la delincuencia juvenil. Creo que todos hemos escuchado a través de las noticias, de los medios informativos distintos que tenemos hoy con la tecnología, de que la delincuencia juvenil está sobrepasando los rangos delictivos y muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocasionando ese problema en nuestra sociedad, en nuestro país? No nada más en nuestro país, sino también en nuestras comunidades, municipios, ciudades, países internacionales. Tenemos mucha delincuencia juvenil. Y lamentablemente esto es muy triste porque siempre hemos dicho que el futuro es de los jóvenes, ¿verdad? Y también así, esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué es lo que está ocasionando esa delincuencia juvenil? Eh, Ciertamente no hay nada en concreto, pero sí se ha resaltado mucho que la delincuencia ha operado en estos jóvenes a raíz del consumo de drogas. Las drogas son un papel importante en estos temas de delincuencia porque a través de la droga los menores son enganchados por aquellos delincuentes mayores que a través de el dinero fácil, a través de la ingesta de drogas, los van sometiendo, los van de alguna manera manipulando para que los menores puedan delinquir y aprovecharse de la edad del menor que es sancionada menos severa a la de un adulto. Eh, hemos también hablado de los protocolos a seguir, de los exámenes multidisciplinarios que las autoridades están obligadas a aplicar en estos temas de justicia para menores. Hablamos del estudio criminológico. Por aquí veo que hay compañeritas que son psicólogas, auxiliares jurídicos en fiscalía. Me gustaría que me dijeran qué es el estudio criminológico o qué estudia la criminología. Con palabras sencillas, si pudieran participar. Pues es el estudio biopsicosocial de las personas y eh, eh, qué partes de estas tres mencionadas son las que llevan a una persona a cometer delitos. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, efectivamente. La esfera, bueno, las tres esferas, Ok, la ok, biopsicosocial. perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, la criminología es una ciencia que estudia la conducta humana del delincuente. Este estudio criminológico va de la mano en las investigaciones que realizan las diversas fiscalías cuando tenemos a un menor imputado, ¿verdad? Debemos agotar ese examen multidisciplinario para poder determinar el estudio de su conducta humana, ¿sí? Del delincuente. Hay algunos que dicen, no, pues este es el delincuente nato. El delincuente nato viene siendo aquel delincuente que tiene características como de enojón, agresivo. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre algunos tipos más de este tema. La sociología también forma parte de este examen. ¿Y qué estudia la sociología? Bueno, la sociología estudia las relaciones de las personas, de los grupos sociales, de una manera dinámica y de una forma estructurada con la sociedad. La sociología
como bien lo hemos planteado ya, ¿verdad? Tiene relación también con la criminología. Uno estudia la mente, otra estudia las relaciones humanas, el medio donde el menor se desenvuelve. ¿Cómo voy a saber el estudio social o la sociología? Pues a través de dictámenes. Los dictámenes sociales son aquellos que en aras de la investigación de un menor delincuente se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque un estudio socioeconómico, social, me va a decir el rango o el nivel de vida dentro de la sociedad que lleva el menor. Algunos son estudiantes, algunos no estudian, otros dependen de sus papás, tenemos que ver el salario de los padres porque también va encaminado con el estudio social de los padres y ver en qué momento, cómo es su forma de vida del menor cuando comete este tipo de delitos, cómo se desenvuelve en su vida personal y cómo se desenvuelve al momento de que cometió la conducta, cómo se encontraba en ese momento y la gravedad de la conducta que pudo haber realizado. ¿Sí me explico? Son dos aspectos muy importantes, desde cómo me formé en mi familia hasta lo que como, mis programas favoritos, cuánto ganan mis padres, a qué me dedico, y el otro es el rango, el estudio social del menor cuando estaba cometiendo la conducta, qué fue lo que lo llevó a delinquir, en qué momento esta persona cometió ese delito. Después de ello vamos a ver el estudio psicológico. Aquí, Gaby, me dijiste que era psicóloga, ¿verdad? Así es, maestra. Sí, bueno, el estudio psicológico de un menor, pues nos va a decir, ¿verdad? Porque cómo es su mente humana, estudia la sociología nos dice cómo vamos a solucionar esos problemas que tenemos, si tenemos algún problema patológico, emocional, nuestro estado de salud mental o los problemas que tenemos y cómo los vamos a solucionar. Muchas veces los menores cuando cometen una conducta delictiva, pues vemos que la mayoría está pasando por un trance emocional de matrimonios separados, rotos, tienen algunas conductas que los llevan el estado emocional los lleva en algunas ocasiones a cometer conductas pues delictivas. ¿Y qué es lo que vamos a tener de esos menores infractores cuando sean sancionados? Bueno, pues como Gaby es psicóloga, bien sabe que pues para realizar este tipo de estudios, primero que nada tendrán que ser ordenados por una autoridad en el ejercicio de sus funciones de investigación para ver el problema emocional o el estado emocional del menor infractor. El psicólogo, que juega un papel muy importante en el derecho penal, es un auxiliar del Ministerio Público Investigador para llevar a cabo la investigación de los hechos, específicamente con la personalidad del menor delincuente. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues muchas veces, no muchas veces, es un protocolo. El psicólogo cuando va a estudiar la conducta de un menor, primero tendrá que ganarse la confianza, la prueba de rapport, Gaby, que le llama, la confianza del menor de tal manera que va a interactuar y le va a platicar acerca de su conducta, pues reprochable, ¿verdad? Le van a aplicar varios tests, los test psicológicos. Hay algunos muy esenciales que se aplican, el test del árbol, la lluvia, ¿cómo se llama, Gaby? La lluvia, esos La test. persona bajo la lluvia. La persona bajo la lluvia y cuestionarios que de tal manera que nos van a hacer saber a través de estos estudios el estado emocional en que se encuentra el menor.
si es víctima de abandono, si presenta soledad, si presenta algún estrés postraumático. Todos esos factores son bien importantes para llevar a cabo la investigación de la conducta de un menor infractor. Posteriormente, vamos a ver que en esos estudios psicológicos a veces vienen signos patológicos emocionales que pueden ser causados a causa de una enfermedad, donde muchas veces nos vamos a encontrar que el menor, pues si tiene una edad aparente si tiene una edad de 10 años, de 12 años, pues puede tener una apariencia de una edad distinta, una edad menor. Entonces, todos esos rangos que presentan esos dictámenes, que obviamente son dictámenes muy bien multidisciplinarios, le van a dar al juzgador, al Ministerio Público, todas las características del menor para que pueda ser sancionado. Y me estoy refiriendo a ser sancionado cuando sean delitos que ameriten prisión preventiva. O bien una conducta o un delito que merite una prisión preventiva justificada, el por qué es necesario que el menor sea separado. Y, y esto es a razón de que eh, los menores siempre se va a procurar que no lleguemos a juicio, que siempre eh, tomemos en cuenta los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, para evitar que lleguen a juicio. Llegarían a juicio con los menores únicamente los delitos aquellos gravosos que ameriten prisión preventiva justificada. Bueno, en cuanto al sistema educativo, también es muy importante tener ese contexto de los menores delincuentes, el estudio educativo, qué grado de escolaridad tienen, si se encuentran estudiando, todo eso nos influye a ver ese tipo de conductas, que muchas veces hay jóvenes que no estudian y su desenvolvimiento pues es de otra manera muy distinto a un joven que puede estar estudiando, sus pensamientos son muy distintos. Y el sistema penal también es lo más importante, que el sistema penal va a regir las sanciones de los menores. Cuando un menor va a ser sancionado, tiene que ser investigado por personas especialistas, que vamos desde un policía con especialidad para atención de menores, un psicólogo especialista en estos temas, un ministerio público especial y un juez especial. Si no tienen la especialidad, pues ese procedimiento puede ser nulo. Sí, tenemos que tener ciertos estudios, cierta preparación académica para poder llevar a cabo este tipo de asuntos. Las autoridades tienen la obligación de capacitar a sus funcionarios públicos, especializarlos en este tipo de materias. Y bueno, en sí, nuestro país vive una violencia que ha aumentado y que sigue aumentando día a día, porque hay aproximadamente unos 27,000 niños víctimas de manera colateral, eh, como por los delitos cometidos de jóvenes adolescentes y tenemos ese rango. No hay un censo específico, pero esa es una aproximación. Y tenemos una aproximación de 30,000 niños que se dedican y cooperan con delincuencias organizadas, células delictivas y que están involucrados en delitos del fuero común y del fuero federal. Entonces, sí es muy alarmante estas cifras, ¿verdad? Que se dan de estos jóvenes que delinquen. Y bueno,
Este fenómeno, como ya lo había mencionado, tiene lugar en todo el territorio mexicano, pero la frecuencia mayor es en las áreas más marginadas, las más marginadas donde vemos la violencia, donde vemos la delincuencia organizada que acapara a nuestros jóvenes. Y decimos que las drogas influyen mucho en estos temas, pero también es cierto que la familia debe estar bien estructurada. Hoy en día depende mucho de nuestras familias el cuidado de nuestros hijos. Somos los primeros responsables de llevar a cabo esa educación familiar, que muchas veces la hemos olvidado porque hemos querido dejarle a los maestros esa tarea de que te educas en la escuela. Sí, es verdad, pero tiene mucho que ver la estructura familiar, desde nuestra forma de vida, sí, nuestras costumbres, nuestras creencias, para, para, para la influencia de que estos jóvenes, nuestros jóvenes, caigan en manos de personas que les suministren drogas, que los pongan a trabajar, que los exploten, porque hemos visto también en las noticias que células delictivas ocupan a menores de edad como personas que realizan tareas delictivas desde el halconeo, ¿sí? Desde que te pones en una esquina, te doy un celular y te compro con droga, te compro con un buen celular y al final termino destruyéndote. Hemos visto lamentablemente en los medios de información cómo nuestros jóvenes han aparecido sin vida, tirados sobre una carretera, mutilados a consecuencia de la delincuencia juvenil. Y bueno, ¿alguna persona de ustedes quisiera hacer algún comentario respecto a los fenómenos que incluyen para que el menor delinca? ¿Alguien que quisiera participar? Ya yo hablé un poquito de las drogas, de la familia, algo más que pudiéramos aportar a este tema. Como que, Pues es que al bueno, final mi de punto de cuentas, vista, el lugar donde se desarrollan también influye muchísimo, ¿no? Yo lo he comentado en algunas clases con unos vecinos que tuve que terminaron muy mal pues por el tema de educación y por el tema de las creencias religiosas de los padres. Lamentablemente todos ya están, de 7 hijos, solo queda uno vivo. Todos en distintas modalidades se volvieron delincuentes, incluso uno participando con un delincuente muy famoso que es el Mocha Orejas, pero los niños empezaron a tener temas de delincuencia. El más pequeño desde los 3 años, porque su hermano mayor, que como ejemplo, que tenía como 15, ya era delincuente. Así es, es una opinión muy acertada el hecho de que nuestra familia, de nuestra familia, de nuestros valores, depende la formación de nuestros hijos. Si nosotros los padres, que somos los primeros educadores, llevamos una dedicación plena a nuestros hijos, una vigilancia, y somos ejemplo, sobre todo como lo dice la compañera, seguramente la situación va a cambiar. Hoy en día influyen también los medios, las modas, la tecnología. Pues desgraciadamente a través de la tecnología se encuentran grandes delincuentes atrás de la red social. Y pues bueno, también la tecnología nos ha traído cosas buenas, no todo es malo, ¿verdad? Pero algunos lo toman de una manera pues muy desmejorativa. También quiero hablarles de la historia de su manejo en otros países y en México en cuanto a los menores. Vamos a hablar de la historia, es muy importante porque vamos a ver también los grupos etarios, que ya lo había mencionado nuestra compañera, de 12 a 14, de 14 a 16, 16 a 18. Son los grupos etarios de todos los menores aquí en México. Y bueno, vamos a hablar del Código de Hammurabi. Él señalaba que las obligaciones de los hijos para con los padres debían ser muy estrictas y fijaba las penas que habían de aplicarse en caso de incumplirse. Y en la época, no sé si por ahí me pudieran pasar las diapositivas, si hay forma, las mandé
a la maestra para que fueran tomando nota o las tuvieran para este estudio? Sí, bueno, las mandó al chat, pero si usted quisiera proyectarlas, pues sí lo tiene que hacer usted directamente. La maestra me La maestra me compartirlo. Ok. Sí, vamos a continuar. Vamos a continuar y posteriormente ya se las dejo a ustedes para que las tengan en en su material. Bueno, en la época prehispánica, los menores de 10 años sin responsabilidad, no tenían responsabilidad. A los 15 años se consideraba ya la mayoría de edad, con la mayoría de edad responsables y se les podía dar hasta pena de muerte. Esto fue en la época prehispánica. Posteriormente viene la época colonial. Nos dice que los menores de 19 años sin responsabilidad y 19 años en adelante se les enviaba hasta los hospicios, los dejaban como animales que eran castigados severamente. En la época hispánica, los menores de 10 años no tenían responsabilidad, pero se podía aplicar pena de muerte después de los 17 años. Estas penas leves se daban entre los 10 y 14 años de edad. En la época independiente, la ligera responsabilidad entre los 9 y 14 años, pues estaba ahora sí que a flor de piel. Después de los 18 ya consideraban que esta persona podía tener una responsabilidad y podía compurgar con una prisión. En Roma, que el derecho romano es de Roma vienen la mayoría de nuestras leyes, todas las leyes que hay en el mundo son copiadas a Roma. Es un país que se distinguió por la aplicación de sus leyes. Y bueno, el derecho romano establecía que los menores de 7 años no tenían responsabilidad y entre 7 y 11 se debería de buscar ya desde ese entonces su malicia y que debían ser castigados como las personas adultas. Esto fue en Roma. Roma es wow dentro de las leyes mundiales. Todas las leyes son de Roma y bueno, de ahí, de Roma, emana nuestro derecho romano, que es muy aplicable, que posteriormente lo van a ver en algunas otras materias. Francia consideraba que de 0 a 10 años no tenían responsabilidad. De 11 a 14 años ellos podían ser amonestados y más de 15 años el castigo sería igual que a las personas adultas. Eso fue lo que nos aportaron los franceses y en Suiza la educación y tratamiento de rehabilitación a menores sería de 18 años. Entonces, Inglaterra, por su parte, también señaló que había pena capital para menores infractores y la responsabilidad total después de los 7 años. Sí, era algo desde muy pequeñitos en Inglaterra. Bueno, Roma también, que ya eran responsables de delitos. Y España se distinguió porque en el año de 1918 se crean los tutelares para menores. A lo largo de la historia, bueno, estas fueron las sanciones que tuvieron los diversos países en cuanto a las sanciones que debían tener los menores cuando cometían alguna conducta considerada como delito y que debían ser castigados. Vamos a hablar también sobre el tema de la idea del trato diferenciado entre los menores y en los adultos. ¿Por qué habría de haber un trato diferenciado entre los niños y los adultos, Alejandra? ¿Pudieras darme tu opinión, por favor? Pues porque al final de cuentas el grado de madurez entre un niño y un adulto es muy diferente. No pueden ser tratados de la misma manera. Así No es. tienen no tienen el mismo tipo de conciencia. Muy bien, qué bueno que tomas esa palabra conciencia. La palabra conciencia es muy utilizada por los jueces en
aras de hacer una sentencia en contra de un menor. Laura, Este, Exactamente, los menores tienen, de alguna manera, no está desarrollado su intelecto como para cometer algún tipo de delito. Pudo haber sido a lo mejor para ellos algo accidental así, de, de realizar algún tipo y que no consideran o su mente no está preparada como para... ¿sí? Su madurez no está preparada para cometer para saber que lo que está cometiendo es un delito. muy bien. Sí, estas opiniones son muy correctas y muy acertadas a este tema del trato diferenciado entre un adulto y un menor. La capacidad para diferenciar entre dos cosas siempre es el bien y el mal. Cuando la ley recurre a la expresión de discernimiento, se refiere a la capacidad de comprender las acciones buenas y legítimas que las acciones que no lo son. Y bueno, de aquí viene el discernimiento. Eh, esa diferencia entre uno y otro viene siendo el discernimiento del bien y el mal. El discernimiento del bien, pues ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que un menor desde su corta edad puede ya saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en aras de atendiendo a su edad que presenten, ¿verdad? Pero, como bien lo dice la compañerita Laura, o sea, no hay debe haber una capacidad distinta o hay una capacidad muy distinta entre un menor y un adulto. El adulto obviamente ya conoce por su experiencia, por su edad, lo bueno y lo malo, y el menor no, el menor todavía es manipulable. De hecho, los menores están considerados como personas que pertenecen al grupo vulnerable. Y bueno, las personas vulnerables son los niños, los ancianos, las personas discapacitadas y las comunidades o pueblos indígenas son grupos vulnerables. Pero un niño, ¿por qué entra en esa vulnerabilidad? Pues bueno, pues precisamente porque el niño no conoce de manera correcta el bien y el mal. Un niño no se puede defender, un niño no puede protegerse por sí mismo, dada la minoría de edad, dado su intelecto. Y este discernimiento que se utiliza en los procesos se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones que son consideradas las opciones buenas y que requiere una reflexión profunda, un análisis cuidadoso sobre esas acciones. En lo particular, eh, es muy común usar esta palabra discernimiento, porque es la que se ajusta en materia jurídica a la responsabilidad penal en los jóvenes, pues esta implica una comprensión de algo que es el bien y el mal, según lo hemos entendido de los criterios que realizan los jueces. Y la doctrina y la jurisprudencia, de acuerdo a Curi, nos dice que en los últimos años se ha llegado a la conclusión que también ha de entenderse por discernimiento la capacidad de comprender el significado jurídico de la propia conducta. Es decir, también de distinguir lo justo o lo injusto. Y bueno, esta doctrina estima que la declaración del discernimiento es la determinación que hacen los jueces, es la capacidad que tiene un juez o es la capacidad de un menor de 18 años que en principio dijimos que era exento de responsabilidad, de saber si su conducta se ha ajustado a lo que jurídicamente se considera justo, legítimo, bueno, y que puede distinguirlo de lo que se considera que es injusto o ilegal. Y bueno, la jurisprudencia de los tribunales de competencia criminal sintetizan que la postura sobre el concepto de discernimiento como un proceso lógico deductivo
que no es otra cosa que la condición de madurez humana de una persona para comprender el ilícito en su propia conducta y la capacidad a la relación de las normas con las que conviven en el derecho. Entonces, cuando los jueces aplican ese discernimiento, la palabra discernimiento siempre, siempre estará con los análisis que se van a recabar de una investigación cuando un menor va a ser sancionado, cuando un menor cometió una conducta que amerita prisión preventiva. ¿Y cuáles serían esas conductas que ameritan prisión preventiva? Bueno, pues sabemos que están el secuestro, el homicidio, eh, la violación. A ver, chicas, ayúdenme. Delitos que ameritan prisión preventiva. La Bueno, ¿sí me escucho o no me escucho? Sí, sí se escucha. El robo, el homicidio, ya le dijo el secuestro, em, todos aquellos delitos que Ah, están, eh, que dañan a un tercero. sí, así es. Entonces, todos estos, en este tipo de delitos, siempre el juzgador a través de la criminología, la sociología, la psicología, la educación, va a llegarse para poder determinar si el menor delincuente tuvo discernimiento de lo bueno o lo malo, de lo justo y de lo injusto, para poder aplicar esos criterios. También dijimos que esos estudios son multidisciplinarios, tienen que ir aparejados y tienen que ser juzgados esos menores por personas especialistas en la materia. Bueno, vamos a pasar al estado peligroso. Eh, Hemos comentado que una persona, el estado peligroso de las personas, es el lugar muchas veces donde la persona se desenvuelve, el lugar, las circunstancias que ya hemos hablado. Eso podría llamarse el estado peligroso de nuestros jóvenes, con quién me junto, en qué lugar convivo, ver, ¿por qué no también ver y seleccionar el tipo de escuelas? Hay lugares donde se encuentran las escuelas en lugares peligrosos. Y vamos a hablar también de la peligrosidad. ¿Qué es la peligrosidad, Gabriela, de un menor? Y bueno, en general de todos, ¿qué entiendes por peligrosidad? Pues una situación que vulnera, por ejemplo, la vida, la integridad física y psicológica de un ser humano. Muy bien. Hay dos tipos de peligrosidad, la peligrosidad social y la peligrosidad criminal. La social, como ya lo hemos expuesto, el lugar donde me encuentro, los factores que influyen, los amigos, un lugar donde se pueda vender todo tipo de drogas. Ahí estoy en un peligro social. Hay áreas en nuestra ciudad donde se clasifican este tipo de peligrosidades. Hay colonias donde, ¿sabes qué? Aquí en la Lázaro Cárdenas ni vengas porque te roban. ¿Sabes qué? Aquí a la Pancho Villa ni vengas porque te violan. Entonces, hay un peligro social dentro de nuestro estado y debemos tener muy en claro este tipo de situaciones, porque muchas veces de ahí emanan las conductas delictivas, ¿sí? Y la peligrosidad criminal, ¿qué es la peligrosidad criminal? Quiero retroceder un poco. La peligrosidad social es aquella que todavía no externamos, que se encuentra en lugares, que se encuentra en personas. Y la peligrosidad social es aquella que todavía no se lleva a cabo también. Y la peligrosidad criminal, alguien que pudiera decirme el concepto o la opinión que pudiera tener sobre la peligrosidad criminal.
Pues sería la tendencia de que tiene una persona para cometer un delito. Por ahí vamos. La peligrosidad social muchas veces también se da en la familia y la peligrosidad criminal se da en el ser humano cuando éste delinque por segunda ocasión, tercera ocasión o ya tiene antecedentes de haber delinquido. La peligrosidad social o la peligrosidad es la capacidad de una persona para convertirse en delincuente con la probabilidad de ser autor de un delito. Muchas veces digo, la peligrosidad social es la que no externo, la que se encuentra en los lugares de nuestra sociedad, pero también se encuentra en nosotros mismos. Yo puedo ser una peligrosa social porque es cuando estamos todavía presupuestados a violar la ley. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que yo soy una persona peligrosa social? Va a haber muchos factores que van a denotar que yo soy una persona peligrosa social. Social porque pues, hasta el momento no he delinquido, pero ¿cómo puedo denotar? ¿Qué se pudiera denotar en mí que soy una peligrosa social? Gaby, a ver, tu participación. Pues quizá que tiene un perfil agresivo, Muy que bien. de repente es como muy enojona, explosiva, tal vez, de esos que llaman de mecha corta. Exactamente, Gaby, exactamente lo que me has dicho. Yo puedo estar aquí y hablando muy bien, pero si viene alguien y me provoca y respondo de una manera agresiva, ya estoy, todavía no soy una peligrosa criminal, pero sí soy una peligrosa social que en determinado momento puedo delinquir. ¿Y cómo voy a reaccionar? Pues voy a reaccionar, pues no sé, tomando un arma. Ahí ya estoy siendo una persona peligrosa porque en cualquier momento puedo cometer esa conducta. Entonces, efectivamente, las personas peligrosas en la vida cotidiana encontramos, eh, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, que hay peligrosos sociales, por ejemplo, la violencia reiterativa, ¿sí? La violencia reiterativa, que es aquella que se da, un día hice un acto de violencia emocional, otro día hice otro acto de violencia física y todavía sigue siendo una violencia social porque hasta el momento no me han demandado, pero ya tengo esa peligrosidad social y que no se me ha comprobado, pero ya la tengo. Y desde el momento en que ya la externo y me demandan, ya estoy teniendo una peligrosidad criminal. Y la peligrosidad criminal, a diferencia de la social, ¿verdad? Es cuando la persona ya ha compurgado. Esta persona ya estuvo detenido por violación y cumple su sentencia, sale y nuevamente delinque. Y como tiene su rango ya criminal ahora por abuso sexual. No hubo violación, pero sí hubo tocamiento sin el propósito de llegar a la cópula. Entonces ya esa persona tiene una peligrosidad criminal. El hecho de que la diferencia entre la social y la criminal, pues no viene siendo mucha, porque en la social es cuando todavía no me demandan, cuando todavía no me sancionan, pero de un momento a otro la puedo llevar a cabo. Y no necesito muchas veces tener el comportamiento agresivo. Muchas veces hemos visto que personas que han sido responsables por los delitos de homicidio, y lo digo porque conozco a una persona que es una persona súper estudiosa, preparada, y resulta que en una fiesta, pues le disparó a una persona y lo mató. ¿Cómo? Si siempre fue una persona muy tranquila, pues no podemos definir esa peligrosidad social, es la que no se externa muchas veces, o la que
solamente llevamos dentro, o que no quiero confundirme ni confundirlos. La social es la que no externamos o que todavía no se ha llevado a cabo un procedimiento y se le ha sancionado. Pero sin embargo, lo externo a través de mi agresividad, y muchas veces la agresividad no significa que esa persona no pueda delinquir. Puede delinquir una persona súper seria, que tenga un rango de conducta intachable, y sin embargo, de un momento a otro, externó su conducta. Y muchas, ay, no lo puedo creer, ¿cómo que Pedro hizo esto? Si es una persona trabajadora, honesta, respetuosa, pues sí, externó su peligrosidad. Entonces, todas las personas tenemos este tipo de peligrosidad, ¿verdad? La social y la criminal. Y bueno, ya dijimos que antes de cometer el delito es la criminal, perdón, la social y después la criminal. Y todos lo podemos ver en nuestro entorno familiar. Debemos analizarnos. Yo les invito a que hagan un estudio de peligrosidad con los amigos, con la familia, para poder verificar este tipo de situación de peligro que se da. O analizarnos nosotros mismos. Yo soy una peligrosa social y me analizo, a ver, cuando me dicen algo, me enojo, me molesto, o reacciono callada y de repente, ¡pum! O sea, o soy de las que ya de repente me eché un round con mi vecina y le di 2, 3 cachetadas, y al marido también le di algunas cosas. Pero bueno, eso es lo que muchas veces tenemos, la peligrosidad, y eso también lo presentan los jóvenes, ¿no? Esto viene siendo una conducta que en los jóvenes es muy difícil de poder, más bien, ¿cómo puedo explicarlo? Los jóvenes en la etapa de la adolescencia presentan este tipo de peligrosidad debido que es la etapa de cambios, de hormonas, adolecen de ciertas circunstancias, y es cuando, si los padres no nos ponemos, ahora sí que al tiro con la educación de nuestros hijos, los vamos a mandar a manos de personas adultas, delincuentes, miembros de células delictivas, que pueden ocasionar un daño muy grave a nuestros jóvenes. Entonces, sí ha quedado claro, queridas alumnas, Claro que sí, maestra. estado Muy hablando. claro. ¿No las he aburrido? Sí, No, para muy nada. claro. Está muy interesante. No, no, Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de mi experiencia. A mí me tocó abrir con un detenido cuando inició la ley para menores. Era un joven que se encontraba a las orillas de un parque, y ese parque tiene un río, y junto con otros jóvenes y adultos intentaron violar a una joven. Se la llevaron, intentaron tocarla. Afortunadamente pasó por ahí un lugareño, y pues bueno, al ver que ya los habían sorprendido, ellos mismos tuvieron temor y la soltaron. La policía únicamente detiene a un joven de 16 años en aquel tiempo. Yo recuerdo que me tocó, cuando me lo pusieron a disposición, pues sí, estaba muy preocupada, ¿verdad? Porque pues era el inicio del procedimiento penal de justicia para adolescentes, y pues a mí la conducta, para empezar, la conducta era una conducta que sí ameritaba prisión en aquel tiempo, no justificada, porque el sistema de justicia nos llegó cuando ya estábamos con el anterior sistema de justicia penal, el sistema inquisitivo que le llamábamos. Y me recuerdo que en ese inter, pues lo primerito que tenía que hacer yo era calificar de legal la detención, pero empezamos a checar la ley en ese tiempo, ya la habíamos checado, y teníamos que avisarle de manera inmediata a sus padres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Cuando me tocó ese menor, que un menor, pues sí, o sea, no es lo mismo el trato diferenciado, ¿verdad? Para empezar,
el menor nunca se quedó en los separos preventivos de la policía. En aquel tiempo no se tenía todavía un espacio para los jóvenes adolescentes. En aquel inter me acuerdo que lo dejé en la sala de la subdirección operativa de la policía judicial, que así se llamaba, y y enseguida de que me ponen a disposición al menor, leo el parte informativo, me procuro cerciorarme de que el menor hubiera sido, no hubiera sido víctima de un abuso policíaco, que estuviera en buenas condiciones de salud, que no estuviera tomando ningún medicamento, y lo mando con el médico legista para que me lo revise de manera íntegra si no presenta alguna lesión. Y una vez que recibí el parte informativo, empiezo mi erradicación, que es hacer las primeras investigaciones. Y dentro de lo primerito que en aquel tiempo hice fue darle a conocer a sus padres que el menor se encontraba detenido. Entonces se giró un oficio de investigación, porque en aquel tiempo los policías, como era una ley nueva, ni siquiera se cercioraron de los nombres de los padres, daban su domicilio y los nombres. Fue algo complicado porque toda la carga es para el Ministerio Público. En ese inter, lo que hice fue girar un oficio de investigación a la policía para que en un término de 2 horas me informara el nombre de sus padres y me recabara el acta de nacimiento del menor. Cuando una persona menor no cuenta con algún documento, es decir, su acta de nacimiento, que pudiera decirnos que es menor de edad, tiene que prevalecer el principio de buena fe y de buena fe para presumir y darle esa garantía de presunción a la persona que es inocente y debe ser tratado como adolescente cuando hay esa manifestación de ese menor. Porque muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar que es un menor de edad y resulta que mide 1,70 y está todo corpulento y no parece menor de edad, parece una persona adulta. Entonces, si esa persona externa que es menor de edad, bajo el principio de buena fe, bajo el principio de presunción de inocencia, ¿sí? A esa persona le voy a tener por calidad de persona menor. ¿Y cómo voy a comprobar si no tengo el acta de nacimiento? Yo recuerdo que en ese tiempo no tenía acta de nacimiento del menor y yo debía ya tratarlo como menor. Enseguida le ordené al médico legista me realizara un estudio clínico del menor y me determinara la edad del menor. Entonces, muchas veces nos vamos a valer de nuestros peritos, de nuestros expertos, para poder determinar la edad, ¿sí? Es lo primerito que tengo que hacer, determinar que es un menor y anunciar las leyes que protegen a ese menor, desde la legislación hasta los principios y leyes internacionales para darle la calidad de menor de edad y que éste sea juzgado con su ley especial de menores. Y bueno, en ese inter, ¿qué pasó? Que mandamos llamar a sus padres, se calificó de legal la detención, se realizaron diversas diligencias, la inspección del lugar del hecho, que era un lugar donde era una zona delictiva y por consecuencia ahí se encontró un hecho delictivo. Entonces, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Posteriormente se recibieron el testigo de la persona que defendió a la menor, hubo el señalamiento directo y bueno, yo decreté la detención virtual del menor. Decreté esa detención virtual. Posteriormente, a diferencia de un adulto, ¿sí? Decreté el ejercicio de acción de remisión, que eso es lo que hasta el día de hoy se hacen nuestras autoridades. No es ejercicio de acción penal como un adulto, sino ejercicio de acción de remisión. Y la detención es detención virtual o provisional, cuando en los adultos
se maneja como retención, la retención del menor. Y bueno, también deben seguirse ciertos protocolos, ciertos tiempos para poder calificar si hay una legalidad del menor. Los primeros requisitos para decretar una detención provisional o virtual del menor, pues tienes que ser, primero, que se haya cometido un hecho con apariencia del delito y que éste pueda ser sancionado con pena privativa de libertad. Segundo, si la persona fue detenida en ese momento o inmediatamente después de haber cometido el delito o en los supuestos de las flagrancias, ¿verdad? Al momento o inmediatamente después, si se le encontraron objetos. Sí, si hay señalamiento directo por parte de la víctima o el testigo, los supuestos de la flagrancia que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el último requisito, que viene siendo la puesta a disposición. Siempre se ha calificado, esos requisitos no han cambiado, esos han seguido vigentes desde el nuevo sistema, perdón, desde el sistema penal anterior hasta el día de hoy. 3 requisitos, las puestas a disposiciones. Si no se cumplen esos requisitos, no se puede decretar una retención a favor de un menor. ¿Sí? Entonces, si les quedó claro, los requisitos son 3. Una vez que ya se ha calificado de legal la detención. Perdón. Entonces, los 3 requisitos, es que el segundo me perdí en el primero. Se fue detenido en flagrancia y el tercero que es la puesta a disposición. Entonces, lo primero que sea la detención virtual o provisional. Vamos a ponerle detención provisional. Ok. La detención, a ver, no quiero confundirlas. La detención provisional se da cuando el Ministerio Público ya califica la retención que se daría en los adultos, en los menores sería detención provisional, ¿sí? Y los elementos para poder decretar una detención sería que el menor haya sido detenido en flagrancia del delito, ¿sí? Al momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después o en los supuestos que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sea puesto a disposición de manera inmediata ante el juez o ante el Ministerio Público, ¿sí? Ok. Bueno, em, bueno, ya dijimos del análisis de las peligrosidades y vamos a ver ahora otro tema muy importante que creo que no me va a alcanzar tiempo, chicas, porque vamos a hablar de la Declaración de Ginebra. ¿Alguien ha oído hablar de la Declaración de Ginebra? Chicas, No, maestra, yo no. bueno, Bueno, la derechos humanos. sí, viene con, todo esto es en aras de que el menor esté protegido de manera amplia, ¿sí? Independientemente de que el menor haya cometido un delito, los menores también tienen derechos. La protección más amplia del menor, y aquí en la Declaración de Ginebra habla sobre la protección de los niños y el cuidado que deben de tener los padres hacia los niños. ¿Sí? Aquí vamos a hablar únicamente sobre los derechos de los niños y las obligaciones de los padres. La Declaración de Ginebra. Ya hablamos del menor involucrado en actividades delictivas, pero ahora vamos a hablar sobre los derechos de los niños. Bueno, la Declaración de Ginebra habla sobre los derechos de los niños, hombres y mujeres de todas las naciones, ¿sí? Reconociendo que la humanidad debe otorgar al niño lo mejor que pueda darle.
Esta declaración inició con una activista muy valiente, Eglentina Yep. Eglentina Yep fue una activista social británica de 30 años, rubia, delgada, joven, de una familia acomodada. A Eglentina le gustaba mucho escribir poesía, hacer libros. Era una estudiante muy destacada. Y Eglentina siempre fue precursora de los derechos de los niños, era una activista. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Eglentina se dio cuenta que los niños habían sido maltratados por los conflictos de la guerra. Se dio cuenta que a ella le tocó participar en esta declaración a raíz de ello. Y ella consideraba, o bueno, esa declaratoria que tuvo sus procesos, primeramente porque se hicieron dos, ¿cómo llamarle? Dos tipos de estudio que para ver y llevar a cabo esa declaración. Eglentina, Eglentina Jeff, que es su nombre, ella realizó su primera obra, el reconocimiento institucional de los derechos del niño, y ella era una persona que eh, en sus conferencias que participaba siempre utilizaba palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento, perdón, Nuevo Testamento. Por ejemplo, utilizaba mucho la palabra dejad que los niños vengan a mí, utilizaba que ser puros y santos, y una palabrita que siempre decía en sus discursos, mirad y ver a los niños, mirar y ver a los niños. ¿Qué quería transmitir con estos mensajes? Bueno, quería que la humanidad viera en realidad todos los problemas que representaba o que se presentaban en los niños. Como ya dijimos, ella se dedicaba a ser, ella era activista y ella creó las escuelas de verano que fueron en el año de 1929. Esto fue en Ginebra. Fue la primera escuela de verano, perdón, que ella realizó con personal y mucha gente que colaboraba con ella. Y ahí fue donde llevó a cabo su primera obra, Save the Children, que quiere decir salvemos a los niños. Y este tipo de conferencias o relacionados con estos temas de los niños era con el objeto de una escala internacional. Y realizó muchas visitas ella a Ginebra y a sus alrededores en esas escuelas de verano de 1926. Y ella invitaba a la gran multitud desde su mismo púlpito con las palabras que ya les he mencionado, mirar y ver. Mirar y ver que los niños necesitan, los niños deben ser protegidos de manera mundial, de manera internacional. Y esta declaración de Ginebra, en el primer punto que señala, dice que el niño ha de ser puesto en condiciones de desarrollarse de una manera normal, material y espiritualmente. Esta es una protección total para los niños, porque hoy ya en nuestros días, pues sabemos, ¿verdad?, que los niños está privilegiado el normal desarrollo de su persona. Y no nada más es material en cuanto a la educación, sino también a lo espiritual. No puedo tener a un niño sin esta protección porque
espiritualmente eso nos ayuda a formarnos. Creo que hoy en día las que nos encontramos aquí reunidas y que veo que son profesionistas, todas tenemos el concepto o el nivel espiritual. Todos creemos en Dios. ¿Qué pudiera ser de una persona que no tiene una ideología o no tiene un temor divino? Pues siempre nos frena a todas las personas el temor a Dios. Y bueno, el niño debe tener ese derecho también a lo espiritual, no es nada más a lo material. Toda la protección, esta ley habla de la protección más amplia de que el niño debe desarrollarse. Y en el segundo apartado de esta declaración dice que el niño hambriento debe ser alimentado y el niño enfermo debe ser atendido. Aquí nos habla de una obligación universal para todos esos países, para todos los países, que el derecho del niño a los alimentos, a los desayunos, cuando escuchamos los desayunos de la escuela que vienen de gobierno del estado, pienso y considero que es atendiendo también a la Declaración de Ginebra, que los niños tienen derecho a ser alimentados, los niños que están enfermos tienen derecho a tener y a ser los primeros que van a ser consultados en los hospitales, que sus consultas deben ser gratuitas. Y también encontramos a niños que deben ser estimulados. El niño desadaptado debe ser reeducado. ¿Quiénes son los desadaptados? Algún niñito que a lo mejor infringió una norma, cometió una conducta con características de delito, no tiene que ser precisamente sancionado, debe ser reeducado. Todas las medidas de protección que hay para con los niños es precisamente que sea con el ánimo de la reeducación, de que se vuelvan a reincorporar o que estén reincorporados en la sociedad y que ellos puedan ser beneficiados con esos derechos. También no hemos pensado en los niños huérfanos y en los niños desamparados. Muchas veces estos temas como que, ¿cómo que huérfano y desamparado? Pues sí, señoritas, todavía en estos tiempos hay niños que han sido huérfanos porque sus padres murieron, que están desamparados y que muchas veces lo hemos visto incluso posiblemente en nuestras familias de que me tocó acoger a un niño que su papá murió, que fue mi hermana, que fue mi primo, y muchas veces la familia, por el momento, pues sí, le tiene ciertas consideraciones, pero después, muchas veces, no en todas, ¿verdad? Esas personas nuevamente, perdón, se olvidan de que el niño merece protección y hemos tenido tantas historias o hemos visto tantas anécdotas donde los niños han sido desamparados por haber quedado huérfanos. Y no, el niño tiene el derecho a ser protegido, el Estado tiene la obligación de crear los albergues para que esos niños o esas casas de educación, que el niño sea protegido ampliamente. ¿Sí me explico? Hay niños también víctimas de violencia familiar. Bueno, entonces todo esto Eglentina lo plasmó dentro de la Declaración de Ginebra. Y en cuanto al tercer punto, dice que el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. Ahorita tenemos muy de cerca los estragos de la guerra que hay entre Israel y el país enemigo. ¿Cómo se llama el Islam? ¿Cómo se llama el país? Alguien que me recuerde, no lo ubico, no lo recuerdo bien, que son terroristas. Israel contra Palestina, el Estado Islámico. Ajá, Estado Islámico y el líder de los terroristas Hamas. Entonces, ella precisamente, cuando surge esta ley, es a raíz de que había ocurrido una guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, precisamente en las guerras es cuando muchas veces se pierde el Estado de Derecho y la protección a los niños porque te mandan una bomba y no tienes en ese momento, estás totalmente
imponente de poder salvaguardar, ¿verdad? Como no te lo imaginas, no te lo esperas. Pero bueno, ya después vienen los refugios que el país crea para o ha creado para la protección de los niños. Pero precisamente en esas calamidades hemos visto cómo, no sé si ustedes han visto, yo sí lo he visto y me recuerda mucho esta clase, cómo los niños fueron secuestrados, los niños de Israel, por Hamás y cómo los tienen en una jaula y demás. Yo pienso que cuando ocurrió esta guerra, esta Primera Guerra Mundial, Eglentina, que esta mujer activista, joven, valiente, pienso que ella vivió muy de cerca esa situación. Y sí, es imponente saber que cómo las autoridades no intervienen. A ver, ¿por qué no sale la ONU? A ver, pues estamos en conflicto y los niños en estas guerras deben tener la mejor protección. En una calamidad, en una catástrofe, los niños deben ser los primeros que deben ser, ahora sí que salvaguardados. Y también habla de una responsabilidad. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. Esta ley también habla no nada más del cuidado, sino que el niño también debe ser preparado. No voy a crear a un niño únicamente en un mundo de cristal, ¿verdad? Si bien es cierto que tiene la protección, pues voy a enseñarlo a valerse por sí mismo, a que estudie, que es la educación, es la primera enseñanza que el Estado debe dar a los niños, la educación preescolar, que ahora ya es obligatoria, la primaria, secundaria, eso es importantísimo y es una responsabilidad del Estado y también de los padres, porque la educación es gratuita. ¿Sí? Para que de tal manera que los niños el día de mañana tengan una formación profesional, una formación mediante un oficio, de tal forma que los niños puedan subsistir. Sí, que si llegó un niño a un albergue, oye, prepáramelo porque el día de mañana el niño se va a ir del albergue, pero se va a ir con una profesión, con un oficio, de tal manera que allá afuera, en la vida, el niño tenga la oportunidad de valerse por sí mismo, que el niño pueda hacer una familia, que pueda el niño ser, o ese niño pueda ser un hombre proveedor, que hoy en día lo es la mujer y el hombre, ¿verdad? Pero por cultura siempre decimos el niño es proveedor. O esa niña pueda tener un trabajo digno. Sí, esa es una de las importantes eh, situaciones que el niño se va a enfrentar el día de mañana. Es algo innegable, el niño tendrá que reeducarse, todos nuestros niños están estudiando y bueno, ¿por qué el Estado no lo puede hacer? Y bueno, el niño debe ser educado en el sentimiento de que tendrá que poner sus mejores cualidades al servicio de la hermandad. Les comentaba que esta precursora Eglentín ella utilizaba mucho las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hablamos de la hermandad y ¿por qué no? ¿Por qué no decir que somos países hermanos, que somos hermanos todos en unidad y que debemos crecer? Pienso que si creciéramos nosotros con esa ideología, muchas cosas cambiarían en el mundo, porque hoy en día estamos algunas personas muy lejanas de brindar apoyo, o donde no me interesa lo mío, y donde se ha quitado esa hermandad que tenemos. Cuando tenemos hermandad, cuando tenemos un conjunto de sentimientos unificados, pues pienso que las cosas van a cambiar. Pienso que si nos consideramos hermanos y entre todos nos cuidamos, no vamos a tener esos problemas que hemos venido hablando, donde hay una familia rota, donde siempre va a haber una mano ayuda, siempre va a haber una persona que te apoye para no quedarte en una situación difícil y que los hijos puedan ser educados y que no caigan en personas que han tenido o que tienen tratos
delictivos y que al rato pues los dominan y a través de esa dominación pues hacen delinquir a nuestros jóvenes. Pienso yo que me gusta mucho Eglentina, sobre todo, ¿verdad? Por esa situación de valentía, de esos discursos en púlpitos muy grandes, donde ella luchaba porque se reconocieran los derechos de los niños y que al final del día esas posturas, esos trabajos que se dividieron, uno se dividió en 7 para hacer esas declaratorias y otro en 5, al final fueron 3 amigos de Eglentina quienes les tocó decidir y plasmar estos derechos que ya les he hablado, estas protecciones para los niños de manera internacional. Y bueno, esta declaración de Ginebra es tomada en cuenta de manera vinculante. ¿Alguien me puede decir qué es vinculante? Bueno, vinculante viene siendo cuando estamos obligados a tomar en cuenta una ley. Esta ley es vinculante. En otras palabras, es obligatoria. La Corte Interamericana ha dictado 8 sentencias en el país y, bueno, 6 han sido cumplidas o han sido condenatorias y 2 no. Pero cuando la Corte va a dictar una resolución, toma en cuenta las declaraciones, la ONU, la Declaración de Ginebra y todas estas leyes que a lo largo de esta materia vamos a ir analizando. No me queda ya mucho tiempo. Ya estamos terminando, me dijeron que era de 12 a 1:30. Creo que alcancé a ver parte de la Declaración de Ginebra, en su totalidad todos los derechos que abarca y que esta es una ley, una declaración, perdón, vinculante para todos aquellos estados parte. ¿Quiénes son los estados parte? Bueno, aquellos que firman y ratifican los convenios internacionales y que la Corte Interamericana, y están obligados a cumplir las decisiones de la Corte Internacional. Entonces, la Declaración de Ginebra es utilizada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos viene siendo como el fiscal que investiga. Es aquel que empieza a recabar, esa autoridad que recaba todos los datos de prueba y que analiza si hay algún delito, hay alguna violación de derecho a una persona y que va a darle una responsabilidad al Estado. ¿Y cómo, a quién va a acudir? Ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es la autoridad más alta donde todos los países que hemos firmado, México es uno de ellos, que ha firmado y ratificado los convenios, estamos obligados a cumplir. Estamos obligados a cumplir por el solo hecho de haber firmado y ratificado, y no hay vuelta atrás. Y te sometes a la sanción o te someto yo, México, a cumplir la sentencia. Bueno, entonces todas esta declaración de Ginebra que he visto, la Corte la toma en consideración para resolver en aquellos casos que tenga que ver con justicia de adolescentes, de niños. Y bueno, no sé si les quedó claro. Antes de la declaración de Ginebra, Save Children Internacional, que fue la primera declaratoria, el primer proyecto que hizo esta estudiosa eglentina, que también fue de mucha aportación porque hablaba de los derechos de los niños. Todo lo que ella hizo fue en atención a los derechos de los niños a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien sabe la fecha de la Primera Guerra Mundial que me pudiera decir? Fue en 1914, la Primera Guerra Mundial, y dejó grandes estragos. Yo esperaba que pudiéramos ver hoy también las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que vienen siendo las reglas de Belin, pero bueno, ya el tiempo no nos dio oportunidad. Espero que haya podido expresarme de lo que
conozco tanto en la práctica como en la doctrina. Y bueno, si tienen alguna duda, pues antes de concluir la clase me gustaría que me lo hicieran saber y poder participar. Gabriela. Gracias, maestra. No, a mí hoy me quedó todo claro. La verdad fue una clase, pues, muy buena. Yo aprendí mucho el día de hoy y nada más para agradecerle. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Laura, ¿algo que quisieras comentar? Está súper interesante. Nunca habíamos tomado este tema de los menores. Y está muy bueno. Sí, Vamos sí, les a la materia. segura. Segura completamente. Bueno, veo a Vero Estrella. ¿Sí estás conectada, Verito? No me escuchó. Alejandra Rivera. Sí, No, aquí estoy, Vero. Todo bien, muchas gracias. bueno, porque les voy a poner examen la próxima clase de lo que vimos. Ok, No, no es cierto. gracias. No va a haber exámenes, únicamente es la participación y las vi a todas muy activas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estaremos pendientes del próximo tema y fue un placer conocerlas. Cualquier situación que tengan al respecto, les voy a proporcionar mi número telefónico, 481-155-9797. Y 481-129-7499. ¿Vale? Bueno, muchísimas ¿Me gracias. repites Que tengan primero? un Es excelente 481, perdón, maestra. 481 15 59 797. 481-129-7499. Fue el último. Y el primer teléfono que mencioné fue el 481-155-9797. Ok, gracias. Gracias, chicas. Un placer servirles. Un abrazote. Feliz sábado. Igualmente, hasta luego.